¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente con tu cuerpo mientras duermes? Creemos que la noche es un tiempo de recuperación, pero lo que muchos desconocen es que puede ser también el momento en que los músculos empiezan a deteriorarse sin que te des cuenta. Ahora imagina levantarte un día y notar que tareas simples como atarte los zapatos, levantarte de la cama o cargar una bolsa de compras se sienten como un desafío enorme. Para millones de personas después de los 50, esto no es una exageración, es la vida diaria que llega sin previo aviso. Soy la doctora Clemencia Santos, y hoy quiero revelarte por qué ocurre este desgaste nocturno y cómo puedes revertirlo con estrategias sencillas que detienen la pérdida muscular y devuelven fuerza y vitalidad a tu cuerpo. Lo más sorprendente es que no necesitas equipos costosos ni rutinas interminables. En solo unos minutos antes de dormir, puedes activar mecanismos que tu cuerpo utiliza para regenerar el músculo y protegerlo del deterioro. De hecho, la ciencia ha comprobado que a partir de los 50 años perdemos entre 1 y 2% de masa muscular cada año. Y lo más inquietante es que gran parte de este desgaste ocurre precisamente en el momento en que creemos que nuestro cuerpo está en pleno proceso de recuperación, mientras dormimos. En mi experiencia trabajando con adultos mayores, he visto cómo la sarcopenia, el término médico para la pérdida de masa muscular por el envejecimiento, se ha transformado en el enemigo silencioso que roba fuerza, movilidad e independencia. Hace medio año conocí a Marta, una mujer de 68 años que entró a mi consulta con un gesto de desesperación. «Doctora», me confesó, «antes podía subir las escaleras de mi casa sin pensarlo. Hoy necesito descansar a mitad del camino. ¿Por qué siento que mis fuerzas me están abandonando tan rápido?». Historias como la de Marta son más comunes de lo que crees, y seguramente tú también conoces a alguien que atraviesa lo mismo, o incluso lo has empezado a sentir en tu propio cuerpo. Si lo que estás escuchando te está abriendo los ojos y quieres seguir accediendo a información que puede marcar un antes y un después en tu salud, suscríbete, activa la campanita y dale like a este video. Este gesto tan pequeño nos permite seguir investigando y compartiendo contigo herramientas que de verdad pueden transformar tu vida. Porque lo que le pasó a Marta es más común de lo que imaginas. Cada noche, mientras dormía confiada pensando que su cuerpo se estaba recuperando, en realidad ocurría lo contrario. Sus propios músculos estaban siendo consumidos como si fueran una reserva de energía. Era como vivir con un enemigo oculto que, mientras ella descansaba, le robaba su fuerza en silencio. Pero aquí viene lo esperanzador. Existe un alimento sencillo, que probablemente ya tienes en tu cocina, capaz de frenar este deterioro y, en muchos casos, revertirlo. En unos minutos te lo voy a revelar. Sin embargo, primero necesitas comprender qué es lo que está causando que tus músculos se desgasten cada noche sin que lo notes. En los próximos minutos descubrirás 3 cosas fundamentales. Primero, por qué tu cuerpo puede convertirse en tu peor enemigo justo cuando crees que estás sanando y cómo saber si esto ya te está sucediendo. Segundo, ¿cuál es ese alimento nocturno que puede marcar la diferencia? ¿Por qué funciona específicamente antes de dormir? Y cómo aprovecharlo de la manera correcta. Y tercero, el protocolo de 21 días que ha ayudado a cientos de adultos mayores a recuperar fuerza, energía e independencia. Al final, también conocerás los errores más frecuentes, los mismos que comete el 80% de las personas y que pueden arruinar por completo los resultados. Te voy a hablar con total franqueza. Lo que estás a punto de descubrir contradice muchas de las recomendaciones tradicionales sobre la alimentación nocturna. Sin embargo, los resultados son innegables. Rosa, una mujer de 66 años, pasó de depender de su hija para cargar las compras a retomar con entusiasmo sus caminatas por el parque. Antes de contarte cuál fue la clave que transformó su vida, es necesario entender qué sucede en tu cuerpo cada noche. Lo que descubrirás no solo te sorprenderá, también cambiará la forma en la que ves tu descanso. Porque aquí está la verdad incómoda. La pérdida de masa muscular, conocida como sarcopenia, no es una simple consecuencia de hacerse mayor. Es una condición reconocida médicamente que afecta a 1 de cada 3 personas después de los 60. Y lo más impactante es que se puede prevenir e incluso revertir si conoces la estrategia adecuada. Piensa en tus músculos como una cuenta bancaria. Durante la infancia y juventud haces depósitos continuos, fuerza, vitalidad, crecimiento. Pero al pasar de los 30, y con más fuerza después de los 50, los retiros empiezan a superar a los depósitos, y el saldo muscular se reduce día tras día. Las cifras son más serias de lo que la mayoría imagina. A partir de los 30 años comenzamos a perder entre un 3 y un 8% de nuestra masa muscular en cada década. Pero después de los 50, este desgaste se acelera a un ritmo alarmante. Y lo más inquietante es que gran parte de esa pérdida no ocurre durante el día, cuando estás en movimiento, sino justamente en las horas en que piensas que tu cuerpo está recuperándose, mientras duermes. Lo descubrí después de años de investigación y cambió por completo la manera en que entiendo el descanso nocturno. Ese intervalo de 10 a 12 horas entre la cena y el desayuno, lo que solemos llamar reposo,
es en realidad el momento en que tu organismo toma decisiones cruciales sobre tus músculos. Una investigación publicada en el Journal of Clinical Medicine en 2023 reveló algo impactante. Durante ese ayuno nocturno, un adulto mayor puede perder hasta 40 gramos de proteína muscular. Para que lo dimensionemos, es como si cada noche tu cuerpo se deshiciera de un pequeño filete de músculo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de ti cuando apagas la luz y te vas a dormir? Aquí es donde entra lo que llamo el ciclo nocturno destructivo. Una vez que lo entiendas, nunca volverás a pensar en el sueño de la misma manera. Aproximadamente 3 horas después de tu última comida, las reservas de aminoácidos en tu sangre se agotan. Y esos aminoácidos no son cualquier cosa. Son los ladrillos con los que se construyen y reparan tus músculos. Cuando esas reservas se terminan, tu cuerpo queda ante un dilema silencioso. Piensa en un albañil que, en plena madrugada, se queda sin ladrillos para seguir reparando una casa. El trabajo no puede detenerse, así que toma materiales de otras paredes para continuar. Eso mismo hace tu organismo. Empieza a desarmar su propia estructura, usando tus músculos como fuente de repuesto. Entre las 2 y las 6 de la mañana, durante el sueño profundo, es cuando este proceso alcanza su punto máximo. Los médicos lo llaman estado catabólico, una fase en la que el cuerpo descompone tejido muscular para obtener los aminoácidos que necesita. Es como si cada noche tuvieras que pagar una deuda con intereses, y lo único que tienes para saldarla son fragmentos de tu propia fuerza. Poco a poco, tu cuenta muscular se va vaciando, sin que te des cuenta. Sin embargo, aquí viene lo sorprendente. Existe un momento clave, una especie de puerta secreta, que la mayoría desconoce. Si sabes cómo aprovecharla, esas mismas horas en que normalmente pierdes músculo pueden convertirse en las horas más poderosas para recuperarlo y fortalecerlo. En un instante te voy a mostrar cuál es esa ventana y cómo abrirla. Señales invisibles. Quizá ahora te estés preguntando, ¿cómo puedo saber si esto ya me está ocurriendo? Ese es precisamente el problema con la pérdida muscular. Actúa en silencio. Es como una gotera escondida que, con el tiempo, debilita toda una pared hasta que un día el daño es imposible de ignorar. Las primeras señales son tan discretas que casi nadie les presta atención. Subir un tramo de escaleras te deja más agitado que antes. Levantarte de la cama requiere un pequeño esfuerzo extra. Las bolsas del supermercado parecen pesar el doble. Incluso podrías notar que tus pantalones ya no te ajustan igual, más sueltos en las piernas, pero incómodos en la cintura. Y aquí viene lo que de verdad indigna. ¿Cómo es posible que nadie te haya advertido de esto antes? ¿Por qué tu médico nunca mencionó que mientras duermes, tus músculos pueden estarse consumiendo? La explicación no solo te va a sorprender, también puede incomodarte tanto como me incomodó a mí la primera vez que lo descubrí. La razón principal es que la medicina tradicional suele concentrarse en curar enfermedades graves, no en preservar tu calidad de vida día a día. Y como la sarcopenia no te quita la vida de golpe como lo haría un infarto, queda relegada a un segundo plano. Es como ignorar una pequeña filtración en el techo hasta que, con el tiempo, toda la estructura termina cediendo. Pero hay un segundo factor que casi nadie menciona, y que yo llamo la conspiración silenciosa de la industria alimentaria. Durante décadas han gastado millones para convencerte de que comer antes de dormir es dañino, que te hará engordar y que contradice todo lo que se supone que es saludable. ¿Por qué lo hacen? Porque resulta mucho más rentable venderte pastillas para adelgazar o suplementos costosos, que mostrarte cómo puedes proteger tus músculos con alimentos simples que probablemente ya tienes en casa. Piensa un momento. ¿Cuántas veces has escuchado frases como después de las 6 de la tarde no comas nada o el desayuno es la comida más importante del día? Se repiten tanto que parecen verdades indiscutibles. Pero la verdadera pregunta es, ¿alguna vez te detuviste a pensar quién gana cuando tú obedeces esas reglas? Lo que nadie quiere que descubras es que la manera más sencilla y efectiva de proteger tus músculos no está en suplementos caros ni en rutinas complicadas, sino en algo tan básico como lo que eliges comer antes de dormir. Y aunque la industria alimentaria ha hecho todo lo posible por ocultarlo, la ciencia no miente. Lo que voy a revelarte a continuación puede cambiar para siempre tu forma de entender la noche. Entremos entonces en lo que realmente importa, lo que sucede en tu cuerpo mientras duermes. Tu organismo no se apaga como una máquina que descansas con un botón. Todo lo contrario, en esas horas entra en su modo de mayor actividad. Se reparan tejidos, se consolidan recuerdos, se liberan hormonas esenciales y, lo más relevante, se decide qué se conserva y qué se sacrifica. Durante las primeras 4 horas, tu cuerpo tira de sus reservas de glucógeno, ese azúcar almacenado que funciona como fuente rápida de energía. Pero después, especialmente si han pasado más de 6 horas desde tu última comida, esas reservas se agotan. Y aquí empieza el verdadero dilema. El organismo entra en lo que los científicos llaman estado postabsortivo prolongado, un modo de emergencia energética en el que solo tiene 2 caminos: usar grasa como combustible o descomponer músculo. Y aquí está la trampa biológica. Quemar grasa
es un proceso más lento y complejo, mientras que degradar músculo es rápido y efectivo. Entonces, dime, ¿qué crees que elige tu cuerpo cuando necesita energía inmediata para mantenerte vivo mientras duermes? Un hallazgo reciente encendió las alarmas en la comunidad médica. Investigadores publicaron en Cell Metabolism en 2024 que, durante un ayuno nocturno prolongado, el cuerpo de los adultos mayores puede entrar en catabolismo muscular hasta un 40% más rápido que el de una persona joven. Imagina una máquina envejecida que necesita gastar más combustible para lograr exactamente el mismo resultado. Así de injusto puede ser el paso del tiempo para tus músculos. Pero lo que realmente cambió mi forma de ver la medicina llegó con un estudio de Harvard en 2022. Allí se identificó un fenómeno extraordinario al que hoy conocemos como la ventana anabólica nocturna. Durante el periodo entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, el organismo alcanza un pico natural en la producción de hormona de crecimiento y del factor IGF-1, dos de los mayores responsables de la reparación y construcción muscular. Es como si tuvieras un equipo de trabajadores altamente capacitados que llega a tu casa en esas horas específicas, dispuesto a reconstruir y reforzar tu estructura. Pero aquí está el detalle. Si no tienen materiales, aminoácidos listos para usar, no solo se van con las manos vacías, sino que pueden terminar desarmando tu propia casa para conseguir lo que necesitan. Un grupo de científicos decidió poner a prueba algo que parecía demasiado simple para ser cierto: dar proteína antes de dormir a adultos mayores. Durante 6 meses, 120 personas fueron seguidas cuidadosamente. La mitad mantuvo su dieta habitual. La otra mitad agregó proteína justo antes de acostarse. El desenlace sorprendió incluso a los investigadores. Quienes hicieron este pequeño cambio no solo conservaron músculo, sino que lograron ganar en promedio 2,3 kilos de masa magra. Ese resultado ya es impresionante, pero lo más revelador vino después. Los datos mostraron que este hábito nocturno no solo detiene la pérdida muscular, puede revertir años de desgaste acumulado en cuestión de meses. ¿Te imaginas el impacto que eso tiene para alguien que ya había dado por perdida su fuerza física? Y aquí aparece la verdadera clave, porque no todas las proteínas tienen el mismo efecto cuando cae la noche. Existe una en particular que actúa como un escudo para tus músculos mientras duermes, una especie de seguro biológico que protege y reconstruye en silencio mientras descansas. Pero no nos adelantemos. Antes de hablarte de esa proteína específica, necesitas entender qué factores están saboteando tu cuerpo cada noche. Porque si no corriges esos enemigos silenciosos, incluso la mejor estrategia nutricional apenas rozará la superficie de lo que podrías lograr. El primer enemigo oculto es el estrés. Cuando esa tensión se vuelve crónica, tu cuerpo libera cortisol, la famosa hormona del estrés. Y aquí está el problema. Ese químico funciona como un supervisor despiadado que ordena desmantelar el músculo para conseguir energía rápida. Lo más preocupante es que, mientras lo normal sería que sus niveles bajen durante la noche, en personas con estrés constante permanecen altos, y eso acelera la pérdida muscular en silencio. Pero el estrés no es el único saboteador. Hay algo todavía más común: los medicamentos de uso diario. Pastillas que parecen inofensivas para la presión, para el colesterol o incluso para la depresión pueden tener un efecto secundario inesperado: dificultar la construcción de músculo o, peor aún, favorecer su degradación. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque lo que pensaban que los estaba protegiendo, en realidad puede estar debilitándolos poco a poco. Y aún falta un factor más, quizás el más sorprendente de todos: las dietas restrictivas. Muchos adultos mayores, por miedo a engordar o por seguir recomendaciones antiguas, reducen su consumo de proteínas al mínimo. ¿El resultado? Es como intentar levantar una casa sin suficientes ladrillos. El cuerpo simplemente no tiene con qué mantener ni reconstruir su propia estructura. Durante años hemos cargado con ideas que parecen consejos de salud, pero en realidad están saboteando tu cuerpo en silencio. Lo más peligroso es que muchas de estas creencias se repiten tanto que terminamos aceptándolas como si fueran verdades absolutas. Hoy quiero desmontar esos mitos porque, lejos de ayudarte, están acelerando la pérdida de músculo que tanto necesitas conservar. El primero es quizá el más extendido: no comas después de las 6 de la tarde porque engordas. ¿Lo has escuchado, verdad? Pues bien, tu metabolismo no se guía por un reloj. Lo decisivo no es la hora, sino qué alimentos consumes y en qué cantidad. De hecho, darle a tu cuerpo proteína de calidad antes de dormir no solo no te hace ganar peso, sino que activa tu metabolismo nocturno. Prueba de ello es un estudio publicado en 2023 en el American Journal of Clinical Nutrition, donde se observó que quienes ingerían proteína antes de dormir aumentaban su gasto energético nocturno hasta un 15% más que quienes ayunaban tras la cena. El segundo mito suena convincente, pero está basado en miedo y desinformación. Comer proteína por la noche daña los riñones. Esta idea nació de estudios mal interpretados en los años 80 y, aunque se repite hasta hoy, la ciencia actual lo ha desmontado con claridad. Salvo en casos de enfermedad renal avanzada,
Consumir proteína antes de dormir es completamente seguro. Y no solo eso, incluso puede apoyar la función renal y ayudar al cuerpo a eliminar los desechos que se producen cuando el músculo se degrada durante el sueño. El tercer mito es quizá el más dañino. A medida que envejeces, tu cuerpo necesita menos proteína. Nada más lejos de la realidad. Los estudios demuestran lo contrario. Los adultos mayores requieren más proteína que los jóvenes debido a un fenómeno llamado resistencia anabólica. Esto significa que tu cuerpo necesita una dosis más alta de aminoácidos para activar el mismo proceso de construcción muscular. Y aquí viene la verdad incómoda. Lo que te han repetido toda la vida está al revés. Lejos de ser un riesgo, consumir la proteína adecuada antes de dormir es una de las herramientas más potentes para proteger y recuperar músculo después de los 50. Por eso quiero mostrarte cuál es ese nutriente especial y qué lo convierte en un auténtico salvavidas para tus músculos. Es momento de revelarlo. El alimento capaz de transformar tus noches de desgaste en noches de fortalecimiento se llama caseína. Y lo más sorprendente es que probablemente ya la tienes en tu cocina. Esta proteína está presente de manera natural en lácteos como el queso y el yogur, y la ciencia la ha señalado como un aliado único para quienes buscan preservar fuerza y vitalidad. ¿Y qué la hace diferente a cualquier otra proteína? Su cualidad extraordinaria es que es una proteína de liberación lenta. Piensa en dos tipos de combustible: el papel, que se enciende rápido pero se consume en minutos, y los troncos, que arden de manera constante durante toda la noche. Así actúa la caseína. En lugar de un pico breve de aminoácidos, entrega un flujo continuo que protege tus músculos mientras duermes. La caseína funciona para tus músculos como los troncos de leña en una fogata, mientras que proteínas como la del pollo o incluso el famoso suero de leche, whey protein, se absorben en 1 o 2 horas y luego desaparecen. La caseína se comporta de forma completamente distinta. Su digestión lenta mantiene un flujo constante de aminoácidos durante 6 a 8 horas, justo el tiempo que pasas durmiendo. Esta diferencia no es teoría, está comprobada. Investigadores de la Universidad de Maastricht realizaron un estudio pionero siguiendo a los participantes durante una noche entera con técnicas avanzadas de trazado isotópico. El hallazgo fue impactante. Quienes consumieron caseína antes de dormir lograron una síntesis de proteína muscular 22% más alta que aquellos que se fueron a la cama sin nada en el estómago. Y aquí viene lo que realmente la convierte en un nutriente único. Cuando la caseína llega a tu estómago, no se comporta como otras proteínas. Forma lo que los científicos llaman un gel gástrico, una especie de cápsula natural de liberación prolongada. Este gel va liberando aminoácidos poco a poco en tu torrente sanguíneo, justo en las horas críticas de la noche en las que tu cuerpo decide si conservar músculo o destruirlo. En otras palabras, tomar caseína antes de dormir es como conectar un goteo intravenoso de aminoácidos que alimenta tus músculos mientras duermes. Cada hora de sueño deja de ser tiempo perdido y se transforma en una oportunidad de reparación y fortalecimiento muscular. Ahora seguramente te estás preguntando, ¿dónde encuentro esta proteína capaz de proteger mis músculos mientras duermo? La buena noticia es que no se trata de suplementos costosos, ni de fórmulas extrañas, sino de alimentos cotidianos, accesibles y que probablemente ya tienes en tu refrigerador. Uno de los más poderosos es el queso cottage. Solo una taza aporta cerca de 28 gramos de caseína pura, lo que equivale a un suplemento de proteína de alta gama, pero en forma de un alimento natural y sabroso. Recuerdo a Roberto, un contador de 65 años, que me confesó: nunca me gustó el queso cottage. Sin embargo, cuando entendió que era como un seguro de vida para sus músculos, decidió darle una oportunidad. 3 meses después, lo convirtió en su ritual nocturno favorito, y con ello recuperó la fuerza que llevaba años perdiendo. Pero el queso cottage no es la única opción. El yogur griego natural también es una fuente excelente, aportando entre 15 y 20 gramos de caseína por porción. Aquí la clave está en elegirlo sin azúcares añadidos, porque el exceso de azúcar puede alterar la absorción lenta de la proteína y generar picos de insulina que no queremos justo antes de dormir. Y si quieres transformar este hábito en algo que disfrutes cada noche, aquí va un truco sencillo. Mezcla yogur griego con una cucharada de semillas de chía. No solo sumas fibra y omega 3, sino que logras una textura cremosa que convierte tu cena en un postre saludable y al mismo tiempo en la mejor defensa contra la pérdida muscular nocturna. Para quienes buscan algo clásico y acogedor, nada supera un vaso de leche tibia con un toque de canela. La leche combina lo mejor de dos mundos. Cerca del 80% de su proteína es caseína, de liberación lenta, y el 20% restante es de absorción rápida. ¿El resultado? Un flujo constante y sostenido de aminoácidos mientras duermes. Y la canela no está ahí solo por el aroma y el sabor. Ayuda a estabilizar la glucosa en sangre y aporta propiedades antiinflamatorias que favorecen un descanso profundo y reparador. Sin embargo, existe un detalle que la mayoría desconoce y que marca la diferencia. No basta con elegir el alimento correcto.
La manera en que lo preparas y combinas puede multiplicar su impacto por 3. Esta técnica especial la aplico con mis pacientes más comprometidos y los resultados han sido tan consistentes como sorprendentes. De hecho, tras años de investigación y pruebas con más de 3,000 personas, perfeccioné lo que hoy llamo la fórmula perfecta para activar la construcción muscular nocturna. Una estrategia sencilla, precisa y respaldada por la ciencia que transforma las horas de sueño en tu mejor entrenamiento silencioso. La clave está en la cantidad adecuada. Alrededor de 25 gramos de caseína, ajustados a tu peso corporal. Para alguien que pese menos de 70 kilos, esa dosis es suficiente. Pero si tu peso supera los 80 kilos, necesitarás entre 30 y 40 gramos para alcanzar el mismo efecto reparador. El momento exacto marca toda la diferencia. Lo ideal es consumir la caseína entre 1 y 2 horas antes de dormir. No lo hagas justo antes de acostarte, porque necesitas que la digestión inicial se complete antes del sueño profundo. Pero tampoco lo tomes demasiado temprano, ya que perderías ese efecto prolongado que actúa mientras descansas. Ahora bien, aquí viene un detalle que casi nadie conoce. Si a tu porción le agregas una cucharada de mantequilla de almendra natural, el efecto se potencia. Las almendras son ricas en magnesio, un mineral clave para mejorar la calidad del sueño, y sus grasas saludables hacen que la absorción de la caseína se vuelva todavía más lenta y sostenida. ¿Quieres llevarlo un paso más allá? Todo depende del alimento base que elijas. Si usas queso cottage, mézclalo con una pequeña cantidad de miel cruda y unas nueces picadas. Si prefieres yogur griego, lo ideal es añadir semillas de chía y un toque de vainilla natural. Eso sí, evita frutas ácidas como fresas o piña, porque aceleran la digestión y anulan el efecto prolongado. En cambio, un poco de plátano maduro es una alternativa neutra y adecuada. Y aquí viene la regla de oro. Limita los carbohidratos en esta comida nocturna. ¿Por qué? Porque así tu cuerpo aprovecha la grasa como fuente de energía durante la noche, mientras reserva cada aminoácido de la caseína para lo que realmente importa, la reparación y construcción muscular mientras duermes. Ha llegado el momento de dar un salto en tu rutina nocturna. Lo que voy a contarte no es simplemente añadir caseína antes de dormir, sino combinarla estratégicamente con ciertos alimentos que actúan en sinergia. Imagina un escuadrón de élite, cada uno con un poder especial, trabajando juntos por un mismo objetivo: fortalecer tus músculos mientras duermes. El mejor ejemplo de esto son las nueces. A simple vista parecen solo un snack, pero en realidad son una fuente de melatonina natural, que mejora tu descanso, y de magnesio, que relaja tus músculos y optimiza la reparación. Sin embargo, su verdadero poder está en algo que pocos mencionan: la arginina. Este aminoácido impulsa la producción de óxido nítrico durante la noche, un factor clave para que la sangre fluya mejor hacia los músculos. ¿Y por qué deberías preocuparte por el óxido nítrico? Porque sin una buena circulación, los aminoácidos de la caseína no llegarían de forma eficiente a donde más se necesitan. Es como tener toneladas de material de construcción, pero sin carreteras en buen estado para transportarlo. Por eso, la dosis justa, unas 6 a 8 nueces o 10 a 12 almendras, es la clave. Más de eso sería contraproducente, ya que demasiada grasa puede hacer más lenta la digestión de la caseína. Y aquí viene una recomendación que puede sonar atrevida: una cucharadita de miel cruda antes de dormir. Aunque parezca contradictorio, esa pequeña cantidad de azúcar natural cumple un papel decisivo. La miel contiene triptófano, que ayuda a producir serotonina y melatonina, mejorando tu sueño. Pero lo más interesante es que provoca un leve aumento de insulina, la hormona que abre la puerta para que los aminoácidos entren en tus células musculares. Sin ella, todos esos nutrientes se quedarían flotando en la sangre, incapaces de reparar y construir músculo. La diferencia está en los detalles. No se trata de comer miel indiscriminadamente, sino de usarla en la dosis justa, una sola cucharadita. Ese pequeño toque es suficiente para activar el proceso que necesitamos, mientras que un exceso solo provocaría picos de azúcar, alterando tu descanso y saboteando la quema de grasa nocturna. Y justo aquí entra en escena un protagonista olvidado: el magnesio. Este mineral es el verdadero director de orquesta de la síntesis proteica mientras duermes. Sin embargo, lo alarmante es que más del 80% de los adultos mayores vive con una deficiencia silenciosa, sin sospecharlo. ¿Qué significa esto? Que muchos intentan reparar y construir músculo cada noche sin la herramienta principal para lograrlo. Por eso quiero mostrarte algo que va más allá de la teoría. 5 recetas nocturnas poderosas que han transformado la vida de mis pacientes. No solo son efectivas, también son irresistibles al paladar. Y lo mejor, cada una está diseñada para que sientas que cuidarte nunca ha sido tan delicioso. La primera la llamo el pudín del campeón. Necesitas una taza de queso cottage, una cucharada de semillas de chía, 6 nueces picadas, una cucharadita de miel cruda y una pizca de canela. Mezcla todo y deja reposar unos 10 minutos.
Verás cómo las semillas de chía absorben el líquido y crean una textura cremosa que convierte esta receta en un verdadero postre medicinal para tus músculos. Y si prefieres algo más fresco, aquí está mi segunda opción: el batido nocturno perfecto. Solo necesitas 3/4 de taza de yogur griego natural, 1/4 de taza de leche, una cucharada de mantequilla de almendra, 1 o 2 plátanos maduros y una pizca de vainilla. Licúalo todo y tendrás un milkshake nutritivo que trabaja en silencio mientras tú descansas profundamente. La tercera opción la llamo el secreto de los fisicoculturistas. Puede sonar sorprendente, pero esta combinación es usada por muchos atletas de élite, aunque casi nadie habla de ella públicamente. La base es sencilla: una taza de queso cottage, una cucharada de cacao puro, una cucharadita de mantequilla de maní natural, 5 almendras y un toque de stevia si lo prefieres dulce. Lo que pocos saben es que el cacao no solo aporta sabor, contiene teobromina, un compuesto que actúa en el cerebro mejorando la calidad del sueño profundo. Y aquí viene la parte más inesperada: el ingrediente secreto: una pizca de sal marina. Puede parecer extraño, pero los profesionales saben que esa pequeña cantidad marca la diferencia. La sal facilita la absorción de aminoácidos, mantiene el equilibrio de electrolitos y reduce el riesgo de calambres nocturnos, creando el escenario perfecto para que la construcción muscular continúe mientras duermes. Si lo tuyo es algo más cálido y reconfortante, entonces te encantará la receta clásica. Solo necesitas un vaso de leche tibia, una cucharadita de miel cruda, un par de pizcas de canela y una ligera espolvoreada de nuez moscada. No es casualidad que esta bebida haya sido un remedio casero durante generaciones. No solo relaja la mente, también prepara tu cuerpo para un descanso profundo y reparador. La quinta propuesta está pensada para quienes buscan cuidar sus niveles de azúcar. Una opción ideal para diabéticos. Solo necesitas 3/4 de taza de yogur griego natural, 10 almendras finamente picadas, una cucharada de linaza molida, unas gotas de extracto de vainilla natural y stevia al gusto. El resultado es un postre nutritivo, saciante y completamente libre de azúcares añadidos. Pero lo más interesante es que la caseína nocturna no trabaja sola. Su efecto se multiplica cuando la acompañas con pequeños cambios en tu estilo de vida. Y aquí viene la buena noticia: no necesitas pasar horas en el gimnasio. Basta con dedicar 15 minutos 3 veces por semana a ejercicios de resistencia ligera para potenciar hasta en un 40% la respuesta de tu cuerpo a la caseína. Movimientos simples como sentadillas usando una silla, flexiones contra la pared, levantamientos de pantorrillas, mientras haces tareas domésticas o rutinas cortas con bandas elásticas son suficientes. Eso sí, evita realizarlos justo antes de dormir, porque el ejercicio nocturno puede alterar tu descanso y disminuir la efectividad de la proteína. Y hablando de descanso, aquí está el factor que casi nadie menciona. Un estudio reciente de 2024 descubrió que dormir menos de 6 horas por noche reduce en un 50% la capacidad del cuerpo para sintetizar proteínas, incluso aunque consumas la cantidad adecuada de caseína. Es como tener los mejores materiales de construcción listos, pero sin obreros que los utilicen. Hay un detalle que la mayoría pasa por alto. El sueño no es solo descanso, es la base invisible de tu reconstrucción muscular. Para que esa magia ocurra, necesitas condiciones específicas: una habitación fresca entre 18 y 20 grados Celsius, completa oscuridad y sobre todo desconexión total de pantallas al menos una hora antes de dormir. Una rutina de relajación consistente puede marcar la diferencia. Y recuerda, la hidratación es clave durante el día, pero reducir líquidos un par de horas antes de acostarte evita interrupciones nocturnas. La ciencia ha demostrado que incluso una leve deshidratación puede disminuir la síntesis proteica en un 20%. La única excepción: tu preparación de caseína con la mínima cantidad de líquido necesaria. Pero aunque cuides el ambiente perfecto para dormir, hay algo más que puede arruinar tus avances: los errores. Errores pequeños que parecen inofensivos, pero que en realidad sabotean silenciosamente todo tu esfuerzo. El primero de ellos es el más común: el exceso de azúcar. Muchas personas, intentando hacer sus preparaciones más agradables, caen en la trampa de añadir demasiada miel, frutas dulces o incluso endulzantes artificiales. El resultado es un pico de insulina que no solo afecta la quema de grasa nocturna, sino también la calidad del sueño, dejando a tu cuerpo sin el terreno adecuado para reparar y construir músculo. El segundo error es pensar que más siempre es mejor. Muchos creen que si un poco de proteína ayuda, entonces mucho debe ayudar más. Nada más lejos de la realidad. Cuando consumes más de 40 gramos de proteína en una sola toma, tu cuerpo no puede procesar ese exceso. Los receptores de aminoácidos se saturan y lo que sobra termina convirtiéndose en glucosa, perdiendo por completo el efecto de construcción muscular. Pero no basta con la cantidad, también importa el momento. Aquí aparece el tercer error: el timing incorrecto. Comer proteína justo antes de meterte a la cama puede provocar reflujo, pesadez e incluso dificultar el sueño profundo.
Por el contrario, hacerlo demasiado temprano, más de 3 horas antes, diluye el efecto de liberación nocturna. La ventana precisa es corta, y si no la aprovechas, tu cuerpo no recibe lo que necesita cuando más lo necesita. Y entonces llegamos al error más peligroso de todos, lo que yo llamo la combinación mortal. Este es el cuarto error, y lo comete el 80% de las personas sin darse cuenta. Es tan común que incluso algunos profesionales de la salud lo recomiendan, sin saber que están saboteando a sus pacientes. Esta mezcla específica no solo anula los beneficios de la caseína, sino que puede acelerar la pérdida muscular durante la noche. Ahora bien, si todo esto ya ha cambiado tu manera de ver el envejecimiento saludable, quiero llevarte un paso más allá. Hasta aquí aprendiste cómo proteger y nutrir tus músculos mientras duermes. Pero la gran pregunta es, ¿qué sucede durante el día? ¿Cuáles son los ejercicios exactos que pueden potenciar lo que logras con la caseína? ¿Cómo transformar apenas 15 minutos diarios en un multiplicador de tu fuerza y recuperación muscular? Y si lo que acabas de escuchar te ha parecido valioso, te pido algo muy sencillo, compártelo. Puede marcar la diferencia para un padre, una madre, un abuelo o un amigo cercano. La pérdida de masa muscular es una epidemia silenciosa que roba calidad de vida, pero la solución es más simple de lo que la mayoría cree. Información correcta, aplicada en el momento correcto. Por eso te invito a suscribirte y activar la campanita. Cada semana comparto estrategias basadas en ciencia para que puedas envejecer con fuerza, vitalidad e independencia. Lo que viene es aún más poderoso. Haz clic en el video que ves en pantalla, porque si no das ese siguiente paso, todo lo que aprendiste aquí quedará incompleto.